Bienvenidos amigos de Betania Guadalajara al devocional diario desde Guadalajara en este canal que abrimos para ofreceros un devocional cada 2 días, de manera que podamos o que podáis ir al trabajo con frescura de la palabra de Dios, que es nuestro anhelo, nuestro deseo continuo para todos aquellos que nos ven. En primer lugar, desearos la bendición de Dios para el día y especialmente queremos recordarles a todos aquellos que no conocen al Señor que puedan en este día tomar la decisión de abrir su corazón para decirle al Señor si realmente estás ahí, si realmente vives. Yo quisiera conocerte, de tal manera que Él pueda perdonar tus pecados y prepararte con un renacimiento, con un nuevo nacimiento para heredar el reino de los cielos y vivir eternamente en la presencia de Dios. Esto no es una filosofía, no es una religión, es una forma de vida. La Biblia es el libro de la vida y en ella encontramos cómo pasar por este mundo y alcanzar una bendición eterna a través del conocimiento de la persona de Jesús. Por lo tanto, ese es nuestro primer anhelo y el propósito por el cual abrimos principalmente las redes sociales, en este caso para hablarte del Señor. Y ahora queremos hablar también a los creyentes de la regla de oro, que está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Antes de comenzar, vamos a orar para darle gracias a Dios y reconocer nuestra necesidad de su gracia en nuestras vidas continuamente. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos, Señor, que tu reino se establezca aquí en la tierra, así como en el cielo. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, reconocemos nuestra dependencia total de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendición. Señor, somos dependientes de tu gracia y sin ella no podemos vivir, Señor, y es nuestro motivo de vida el hecho de tener, Señor, siempre comunión contigo y esperar, Señor, esa venida, esa segunda venida, donde tú nos recuperarás, Señor, para el reino de los cielos. Bendice a aquellos que escuchen el devocional, tanto si son cristianos ya como si no, que de alguna manera, Señor, tú procures el fruto de toda palabra que sale, Señor, de nuestros labios. Gracias porque nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas y estamos seguros que sí lo vas a hacer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, bienvenido, como hemos dicho, al canal de Betania Guadalajara y queremos recordarte que no pretendemos que vengas a nuestra congregación, digamos que hacerte prosélito de la iglesia Betania. Queremos que conozcas al Señor, que conozcas su palabra y que puedas disfrutar del reino de los cielos, porque aquí la iglesia en la tierra es un adelanto del reino de los cielos y eso es lo que queremos que disfruten todos aquellos creyentes y los que no lo son, que muy pronto lo serán. Así que gracias por estar ahí y escucharnos, y vamos a compartir este texto del capítulo 7, versículo 7 del libro de Mateo, que titularon los que escribieron las últimas narraciones, las últimas traducciones, la oración y la regla de oro. Le pusieron un pequeño título, pero en realidad lo que el texto original dice es Mateo capítulo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dicen que es la regla de oro porque tenemos que entender, los creyentes, que no hay nada a lo que podamos tener acceso de la gracia especial de Dios que no sea a través de la oración. Si bien Dios conoce todas las cosas, no obstante, le agrada y ha determinado que para recibir las cosas que Él ya sabe que nosotros necesitamos, tenemos que usar de estos 3 medios: pedir, llamar y buscar. Es necesario que no olvidemos que aunque somos salvos por gracias, mediante la fe, que es el vehículo que nos lleva a alcanzar todas las bendiciones, repito, aunque somos salvos por gracia mediante la fe, Dios ha determinado, y no podemos olvidarlo, que nosotros necesitamos interactuar con Dios. Él conoce todo, como hemos dicho, Él sabe todas las necesidades que tenemos. Entonces nuestro pensamiento natural diría, bueno, pues si Dios sabe todo, ¿para qué voy a pedir? Bueno, pues sencillamente porque es un mandamiento. Y puesto que Dios dice que para que recibas tienes que pedir, para que te se abra tienes que llamar y para que encuentres tienes que buscar. No podemos pretender que si se nos abren las puertas, por otro lado,
atribuirnos algún mérito al hecho de que se haya abierto alguna puerta para nuestras vidas. Esto sería el error. Debemos de hacerlo, pero nunca pensar que porque lo hacemos estamos haciendo algo que realmente Dios está obligado a hacer. Dios sabe de nuestra necesidad, Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de que se nos abran puertas, pero Él ha determinado que nosotros pidamos que se nos abran. Si pedimos, no podemos pensar que merecemos nada de lo que pedimos. Ahora bien, pedimos porque sabemos que Dios es bueno, que Dios no va a dar una piedra a quien le pide pan. Sabemos que Dios quiere proveernos de todas nuestras necesidades materiales y económicas y también las naturales. Lo sabemos, pero no obstante Dios quiere interactuar con nosotros y nos dice pedid y se os dará. Este pedid y se os dará lleva implícito casi la obligación de hacerlo. Pedir, porque podíamos leerlo en el negativo, y decir pedid, porque si no pedís no se os dará. Esta sería la parte negativa, pero Él dice pedid y se os dará porque afirma que se nos va a dar como hijos de Dios. Si no encontramos o si encontramos lo que buscamos, tampoco podemos pensar que tenemos un mérito por la búsqueda. En esto consiste la gracia, en que es necesario pedir, en que es necesario llamar y en que es necesario buscar, pero que si pedimos no es ninguna obligación de Dios, es de gracia, es de bendición. Ni tampoco Dios quiere que estemos dando continuamente gracias de estas miserables, sino que seamos agradecidos de corazón por lo que Dios nos da. Si llamamos, tampoco podemos pensar que se nos abre porque nosotros hemos tenido algún mérito en este llamado. Es sencillamente un mandamiento de Dios. Él se agrada de que así sea. Simplemente, sencillamente, Él quiere que así sea. Pedir porque se os va a dar, llamar porque se os va a abrir y buscar porque vais a encontrar. Y esto es una regla de oro para el creyente. Y el creyente no puede ser vago y no puede decir, bueno, pues si Dios sabe todas mis necesidades, ¿para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a llamar? Vuelvo a repetir, sencillamente porque es un mandamiento de su soberanía y por lo tanto necesitamos hacer aquello que Él nos pide. No olvidemos que Dios conoce todas nuestras necesidades. Es importante que entendamos esto. Así que cuando pedimos tenemos que pedir, no solamente pedir, sino además pedir con fe. Es decir, es una aparente contradicción las doctrinas de Dios y por eso mucha gente se contradicen. O sea, por eso mucha gente se desorienta. No son contradicciones, son fórmulas divinas que están cubiertas, protegidas por su soberanía gloriosa y que nosotros simplemente tenemos que poner en práctica. Yo sé que soy salvo por gracia mediante la fe, pero también sé que tengo que aplicar la fe, que no es mérito mío, que es un don de Dios, pero sin embargo tengo que hacerlo porque es así como se nos pide. Entonces, en este caso, para lo que estamos hablando, que es esta regla de oro para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que orar estas cosas. El texto siguiente nos dice, porque si pedimos se nos dará, porque Dios no dará piedras al que le pide pan. Es decir, pero sin embargo determina que nosotros debemos de pedir. Hay unos ejemplos incluso muy curiosos en las Escrituras que nosotros a veces no aplicamos. Y es cuando pone este ejemplo de aquella mujer que fue para que un juez le hiciera justicia. Dice que golpeó de tal manera por la noche a la madrugada y lo puso como un ejemplo positivo. Es decir, molestó tanto al juez que al final le hizo justicia. Y nos dice a nosotros que podemos golpear a la puerta del Señor de tal manera que hasta que seamos impertinentes. No impertinentes en cuanto a educación, pero sí en cuanto a exigencia. Necesitamos algo, golpeemos en la puerta a cualquier hora porque Dios nos va a abrir, aunque sea por cansancio. Ese es el ejemplo que nos pone Jesús. Pero tenemos que hacerlo así porque así está determinado. Repito que aparentemente esto se contradice con esa doctrina que nosotros conocemos perfectamente, de que Dios sabe todas las cosas, conoce todas nuestras necesidades, conoce todo lo que necesitamos para sobrevivir y para vivir, absolutamente todo. Dice que hasta un solo cabello de nuestra cabeza que cae está contado. Y entonces, ¿por qué tenemos que pedir? Bueno, porque es la ordenanza divina. Esto es una de las cosas que no podemos comprender y que nos hace confundirnos en las doctrinas. Cosas que tenemos que hacer que realmente no necesitaríamos hacerlas según la doctrina del conocimiento de Dios.
Entonces la salvación es por gracia mediante la fe, no necesita obras, pero hay que creer. Ahora, no es una obra meritoria el creer, pero sin embargo hay que creer. Dios sabe que tenemos necesidad de comida, pero hay que pedir. Pero si ya sabe, pero hay que pedir. Pero tenemos necesidad de que se nos abran puertas en el trabajo, pero Dios ya sabe que tengo necesidad de trabajo. Sí, Dios sabe que tenemos necesidad de trabajo, pero aquí dice, pedid y se os dará. Entonces, y Dios va a esperar hasta que se pida. De hecho, hay muchas historias bíblicas donde los hijos de Dios, o Dios está esperando que sus hijos reclamen, clamen, oren, pidan, exijan. No exijan, vuelvo a repetir, en impertinencia, sino que muestren su necesidad continua. A pesar de que Dios sabe todo, Él quiere que nosotros lleguemos incluso a ese punto de lo que llamamos la oración quebrantadora. Ahí tenemos a Ana, por ejemplo, cuando tuvo como hijo a Moisés, no podía tener hijos. Y Dios sabía que no podía tener hijos. Y Dios sabía que le iba a dar un hijo que se llamaba Samuel. Pero sin embargo, la llevó a un extremo de clamor, la llevó a una humillación suficiente como para que la oración salga de lo más profundo de su alma. Y esto es lo que nos va a llevar el Señor en ocasiones. Parece que no atienden nuestras peticiones, pero no es que no atienda nuestras peticiones. Parece que no nos oye, pero no es que no nos oiga. Lo que ocurre es que quiere llevarnos al punto de interactuar con nosotros y que clamemos, que pidamos, que busquemos y que hagamos todo lo que nos ha encomendado que nosotros hagamos. A veces tiene que producirse un clamor para que Dios conteste algunas oraciones. Vemos, por ejemplo, a Sara, vemos también a Raquel, vemos a mujeres y a hombres con necesidades extraordinarias que necesitan de la intervención de Dios y tienen que clamar, tienen que buscar, tienen que llamar insistentemente a la puerta del Dios de toda gracia. Y sin embargo pareciera que es que Él no oye, o pareciera que Él no entiende, o pareciera que no escucha. Pero la palabra nos enseña con toda claridad que Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, aunque sabe todas las cosas, necesitamos pedir, llamar y buscar, porque es una necesidad primaria, porque es una exigencia de Dios, porque es una petición de Dios, porque es el agrado de Dios que nosotros interactuemos. Así como nosotros en ocasiones conocemos la necesidad de nuestros hijos, que necesitan pan, que necesitan biberón, que necesitan alimento, nosotros queremos que ellos dependan también de nosotros. Nos agrada ser padres y por lo tanto nos gusta que nuestros hijos nos pidan cosas. Sabemos que necesitan estudiar, pero nos gusta que nos digan, quiero esta carrera, papá. Pues esto es lo que Dios nos está diciendo. Él conoce lo que necesitamos, pero nos está diciendo, tenéis que pedir, tenéis que llamar, tenéis que buscar. Y ese es todo nuestro afán en esta vida, buscar y pedir y abrir las puertas que Dios nos tenga destinadas para glorificar su nombre, para glorificar su persona. No olvidemos esto también con respecto a la salvación, que la gente tiene una terrible confusión. Somos salvos por gracia mediante la fe. Ninguna obra puede ser agradable de Dios para ser salvos. Sin embargo, Dios quiere que obremos porque es su decreto, porque es su mandamiento, porque es su voluntad la que así lo requiere. Él conoce todas las cosas, repito, pero quiere que interactuemos con Él. Así que en esta mañana el mensaje interactúa con Dios. Pide, busca y encuentra todo aquello que Dios quiere darte en este día. Hay una palabra positiva detrás de todo esto, y es que Él dice, pedid y se os dará. Por lo tanto, se afirma que encontraremos, también si buscamos, se afirma que hallaremos, y también si abrimos, si buscamos puertas, se nos abrirán. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No confundamos la gracia, no confundamos el poder de Dios, no confundamos el hecho de que Dios conoce todas las cosas, para que no empecemos a buscar como es debido. La palabra de Dios es clara con respecto a todas las doctrinas, todo por gracia, pero no obstante, tenemos que obrar fe. Si no hay fe, como dice Santiago, pues ¿cómo vamos a mostrar? Si no hay obras, ¿cómo vamos a mostrar nuestra fe? Nuestra fe se muestra a través de las obras que hacemos, a través de la gracia, pero no porque sean meritorias, no porque sean para exigirle nada a Dios personalmente, sino porque es una exigencia
de su soberana voluntad. Así que en este día te invito para que seas un hombre que busque, que pida y el tercero que era buscar, pedir y llamad, y llamad. Así que pedimos, buscamos y llamamos para que Dios nos conceda todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Seguramente que son incluso de antemano, Él las tiene preparadas de antemano, pero no obstante hay que pedirlas y hay que buscarlas. Así que con esto te dejo en este día. Vamos a orar para despedirnos y vamos a hacerlo también por todos aquellos que están padeciendo esta enfermedad de esta pandemia que nos está azotando, seguramente también con el propósito de Dios y algún fin glorioso para Él. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, te rogamos tu presencia en todos los que están escuchando este devocional, que de alguna manera alcances a todo corazón, tanto a los inconversos como a los conversos, que puedas llegarlos a cada uno según su necesidad, según sus exigencias. Señor, el que no sepa pedir, que pida, y el que no sepa llamar, que llame, y el que no sepa buscar, que busque. Enséñanos, Señor, a hacer todas estas cosas conforme a tu voluntad, porque sabemos que eres un Dios grande, misericordioso, lleno de bondad, y por eso no nos vas a dar, Señor, lo contrario a lo que pidamos, mas queremos pedir de acuerdo a tu voluntad y para gloria y honra de tu nombre. En esta mañana, Señor, te bendecimos y te rogamos que bendigas y acompañes a cada uno de los que nos van a escuchar durante todo el caminar de este día, Señor. Gracias porque estás ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí vamos a despedir el devocional. No obstante, te avisamos una vez más que si quieres puedes picar en la campanita de me gusta. No te olvides, porque es una manera de que vemos, de que nos motivamos y nos incentivamos para seguir adelante, y también aumentamos los suscriptores, que nos facilita el canal y poder interactuar más con todos vosotros. Gracias por estar, por escucharnos, y recuerda que la Iglesia Betania Guadalajara tiene las puertas abiertas para ti. No obstante, hay otras muchas que podrán bendecirte también. Que el Señor te bendiga, te acompañe, y rogamos, Señor, que bendigas a todos estos que padecen la enfermedad del coronavirus, que los protejas, los guardes, Señor, y que deseamos que esto se termine definitivamente. Mas tú tienes tus propósitos, pero nuestro anhelo es que todo se acabe pronto, que podamos congregarnos, Señor, de manera que podamos afectuosamente abrazarnos, Señor, y compartir el contacto que tanto nos hace falta en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que están escuchando. Bendícelos, guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigos, estamos finalizando, así que vamos a cerrar el programa, el devocional, y nos vemos en el próximo. Bendiciones.